Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y lo único que parece es que estás jugando. No puedes dejar que siga pensando demasiado. Dile la verdad. No quiero ser feliz siendo egoísta. No hay problema si una o dos personas más saben la verdad, dijo la mujer con voz molesta, mientras Cylon suspiraba pesadamente, pero con un mejor semblante. ¿Debería decírselo? ¿Acaso no lo sabes? La respuesta llegó a golpearlo, haciendo que estuviera a punto de ir atrás de Nuea, pero el sonido del teléfono se lo impidió. Jiwa se apresuró a levantarlo para saber quién era. En ese momento sus ojos se abrieron, como grandes platos. Mi madre está llamando. Pilón. Esas palabras hicieron que el hombre se parara en seco, mirando a Jiwa a los ojos antes de asentir. Podía ver la expresión de la mujer, sabiendo que aquello no era nada bueno. Malas noticias, Pilón. ¿Por qué? Jiwa colgó el teléfono, se dio la vuelta e hizo una mueca seria, provocando que el hombre la mirara con sospecha. Mi madre y la tuya vendrían a ver la sesión de fotos ahora mismo. Están estacionando el automóvil. El novio maldijo y luego soltó un gran suspiro porque en lugar de poder ir a buscar a Nuea para explicarle, tendría que lidiar con el par de mujeres difíciles antes de que las cosas se pusieran aún más caóticas. Ese era un momento realmente inconveniente para él, porque no podría ir atrás de Nuea. Para Nuea fue toda una sorpresa cuando vio a las madres de los novios, pero rápidamente mostró una sonrisa y las saludó de manera cortés, mientras les explicaba el concepto de la sesión de fotos, que estaba seguro que les gustaría. Bien, prefiero que sean tomadas en un estudio y no fuera bajo el sol. Eso va a dañar la piel de Jiwa antes del día del evento y eso no sería nada bueno. ¿Has asistido al curso para novias que te envié?, preguntó la madre de Cylon. No he podido obligarla, dice que no tiene tiempo, pero de cualquier manera el próximo mes se hará un tratamiento en la piel, no te preocupes. Las dos madres conversaron encantadas sobre el curso nupcial, causando que la persona que los escuchaba fuera casi incapaz de sonreír. ¿Han llegado las tarjetas de boda? Al hablar de los detalles se giró para hablar con el planificador. Afortunadamente había llevado los documentos con él, con los ejemplos para que decidieran. Nuea, quiero preguntar, ¿será que podremos agregar 100 o 200 invitados? La madre de Jiwa de repente se dio la vuelta y preguntó en un susurro. Era muy probable que no hubiera podido convencer a los novios, y por eso había ido con él. El joven solo pudo sonreír. Pueden ser 100, dice Nuea. Este par tiene el mismo corazón desde tiempos inmemorables. Cada uno dice algo y el otro lo apoyará, dijo la madre de Long, arrugando un poco la nariz, pero su voz era agradable. La madre de Jiwa rió alegremente. Nuea, ¿sabías que estos dos han estado saliendo desde la secundaria? Las dos madres parecían querer hablar sobre sus hijos. Por lo general Nuea estaba dispuesto a escuchar, pero esta vez no. No quería saber nada de su historia. Cuando más sabe sobre el tiempo que llevan como pareja y se han amado, más se siente culpable. Pero al mirar los ojos orgullosos de las dos madres, ¿cómo puede negarse a escuchar? Solo podía sonreír mientras preguntaba, mostrándoles interés en la conversación. Es impresionante, han estado enamorados durante 10 años. Los dos se conocen desde la infancia, ahora que lo pienso no es sorprendente en absoluto. Siempre están pegados uno al otro. Ahora que lo pienso es muy gratificante que terminaran juntos. Pero no sería así si no fuera por nosotras, dijo la madre de Cylon. Pero antes de que Nuea tuviera que escuchar más sobre la historia de amor de los dos jóvenes, la novia salió del vestidor con el novio caminando a su lado. Esa imagen hizo que Nuea se quedara atónito. La hermosa mujer con un vestido de novia de gala parecía una princesa elegante. El vestido sin tirantes estaba meticulosamente bordado con encaje y lentejuelas.
A su lado el novio vestía un elegante traje con una camisa color marfil, que contrastaba con una corbata oscura y un chaleco y un saco del mismo color. Sailón era el novio perfecto y tenía a la novia perfecta a su lado. Los dos no eran diferentes de las pinturas, eran apropiados uno para el otro, haciendo que el corazón de Nuea, quien los veía en este momento, se sintiera herido. Son perfectos juntos, dijeron las madres de los novios con deleite. Era algo con lo que Nan Nuea no podía discutir, porque era un hecho que no se podía negar. Sailón ayudó a Jiwa a sujetar el dobladillo de su vestido para que pudiera caminar con mayor facilidad. Ese gesto de educación y atención le mostraba a Nuea que eran la pareja perfecta de la cual tenía que alejarse. Mientras las madres de los novios hablaban y admiraban a los novios, Nuea se retiró porque era incapaz de intervenir. Lo único que pudo hacer fue acercarse al camarógrafo y estar ahí mientras las fotos eran tomadas. Acércate un poco a la novia, levanta la cabeza, pon el brazo sobre el novio. Muy bien. Cada orden entraba en los oídos de Nuea, sin que pudiera hacer más que tragar saliva y respirar profundamente. Sin querer levantó la mirada hacia Sailón. No debería haber hecho eso. Nuea se odiaba a sí mismo por no sentir que era lo suficientemente fuerte. ¿Dónde está la persona que le iba a explicar todo? ¿Dónde estaba la persona que dijo que no podía olvidarlo? ¿Dónde está la persona que decía que no se arrepentía de haber dormido con él? Nuea solo podía ver al hombre que estaba a punto de casarse con esa hermosa chica. El novio se inclinó para susurrar algo al oído de la novia, haciendo que ella sonriera. Luego su brazo apretó la cintura delgada de la chica y pudo ver cómo sus miradas estaban llenas de ternura, que se reflejaban a través del lente de la cámara. Podía ver lo feliz que estaba la novia en los brazos de ese hombre. Encajaban tan bien. Nuea no pudo soportarlo más. Pi, debo ir a la oficina. Cuando termines me envías las fotos. ¿No te vas a quedar hasta el final? No, me acabo de dar cuenta de que hay algo urgente. Lo siento mucho, le dijo Nuea al fotógrafo. Se sentía mal por hacer eso. No podía soportar quedarse ahí por más tiempo. ¿Por qué ver a los novios dolía tanto? El dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Lo único que pudo hacer fue llamar a su jefe y decir con voz temblorosa: terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.